buenos días, estudiantes. Hoy vamos a tratar sobre el tema de la atención inmediata del recién nacido. La atención inmediata del recién nacido viene a ser un conjunto de procedimientos que van a ayudar al recién nacido para que se pueda adaptar a la vida extrauterina. Es la asistencia inmediata que le damos para favorecer la respiración y de esta manera también prevenimos la hipotermia inmediata al parto. El 90% de recién nacidos hacen una transición normal de la vida intrauterina a la extrauterina. Sin embargo, un 10% de ellos requieren alguna maniobra para que ellos puedan iniciar su respiración. Y de estos, el 1% va a necesitar medidas de reanimación avanzada para poder sobrevivir. Los objetivos de esta exposición son que ustedes identifiquen con anticipación los factores de riesgo, que detecten y evalúen oportunamente situaciones de emergencia vital para el recién nacido, brindar cuidados que van a facilitar la respiración y eviten la pérdida de calor e infecciones, detectar precozmente alteraciones físicas y finalmente estimular la relación psicoafectiva de la madre con el niño. Entonces tenemos que recordar cómo son los pulmones y la circulación de un bebé cuando está intraútero. Vemos en la imagen que las arteriolas pulmonares están, cuando es fetito, las arteriolas pulmonares normalmente están contraídas, puesto que la placenta es la que desempeña el rol fundamental en la oxigenación del recién nacido, no los pulmones. Y por otro lado existen tres shunts: el conducto arterioso, el ductus venoso y el foramen oval. Además, los alveolos no están llenos de aire, sino están llenos de líquido pulmonar fetal. Pero, ¿qué sucede cuando el bebé nace? La primera respiración, la segunda respiración, y empieza a eliminarse ese líquido pulmonar y a reemplazarse por aire, hasta que en la tercera respiración vemos cómo el alveolo está completamente lleno de aire. Entonces, en la vida fetal, las arterias estaban contraídas, pero durante el nacimiento se tienen que dilatar y el flujo sanguíneo pulmonar, que inicialmente estaba disminuido, va a aumentar. ¿En qué momento intervenimos nosotros? Desde antes del nacimiento, a través de la identificación de los factores de riesgo, puesto que esto va a permitir decidir dónde se debe atender la madre y su bebé. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con la gestante? Si la madre no tiene un adecuado control prenatal, si la mamá trae alguna patología como preeclampsia, eclampsia, si tiene el grupo RH negativa, sufre de diabetes gestacional o presenta una hemorragia en el segundo o tercer trimestre. También podría suceder que tiene una infección del tracto urinario o una ruptura prematura más de 18 horas. También hay factores de riesgo en el bebé: ser prematuro, tener restricción del crecimiento intrauterino, tener alguna alteración de la frecuencia cardíaca fetal que podría ser mayor a 160 o menor a 110 latidos por minuto, que el bebé traiga alguna malformación congénita que ya se fue detectada prenatalmente, o si existe polidramnios o oligramnios, o si son dos o más bebés. El hecho de que el bebé también sea grande también es un factor de riesgo para la macrosomía fetal. Hay factores de riesgo que pueden producirse durante el parto, por ejemplo, distocias por presentación anormal, un patrón de frecuencia cardíaca fetal anormal, si la placenta se desprende, una placenta previa sangrante, un prolapso de cordón, o si el líquido amniótico se observa que es meconial o purulento, fétido, maloliente o sanguinolento durante la ruptura de membranas. Otros factores: un parto precipitado, un parto prolongado, un expulsivo prolongado, o si la madre tiene que ser sometida a anestesia general, si hay hipertonía uterina, o el uso de oxitóxicos y compensores, anticonvulsivantes o sedantes en la madre. Entonces nos preparamos para atender al recién nacido. Tiene que haber, lo ideal es que el personal esté capacitado, que haya una planta física adecuada para atender al bebé, que haya los equipos necesarios y que el procedimiento de atención sea el más adecuado. La planta física debería de tener las dimensiones que permitan que las personas nos desplacemos, por lo menos 3 personas. La localización debería estar dentro de la sala de partos para que sea de fácil acceso y rápido a la vez.
que esté iluminado el ambiente con una luz blanca y difusa. La temperatura de la sala de partos debe ser entre 24 a 28 grados centígrados, prefiriéndose entre 26 a 28 cuando atendemos a un recién nacido prematuro. Hay que acondicionar el ambiente si es que no tuviéramos esta temperatura. En el caso de estar en altura, por ejemplo, lo podemos acondicionar con estufas, y sobre todo cuando se va a recibir bebés prematuros. Lo ideal es tener un termómetro ambiental que mida la temperatura constantemente de la sala de partos. La mesita de recepción debe mantener una temperatura entre 32 a 34 grados centígrados. Y en sí hay una serie de equipos e instrumentos que se tienen que tener preparados desde antes que nazca el bebé. Estos incluyen la mesa de recepción, los campos precalentados, que deben ser 2 toallas, fuente de calor, ¿no? Lo ideal es una servocuna, pero puede ser cualquier mesita que uno adapte y le brinde las condiciones adecuadas y la temperatura adecuada. El aspirador, ¿no? Que puede ser portátil, que puede ser empotrado, las ondas de aspiración, la fuente de oxígeno, el estetoscopio, la perilla de goma o la bombilla, ¿no? El reloj, la balanza, el laringoscopio con sus hojas de acuerdo al número del bebé que necesita usar. Un equipo para ventilación, la bolsa autoinflable, puede ser un reanimador con pies en T, la sonda orogástrica, una fuente de oxígeno, el laringoscopio, como repito, con sus hojas, los tubos endotraqueales con los números 2.5, 335, guantes, tijeras, la pinza, el clave, el estetoscopio, jeringas, medicamentos, adrenalina, cloruro, equipo de cateterismo. Y entonces ya estamos preparados para recibir al bebé. Llegamos a la sala de partos, sala de operaciones donde va a producirse el nacimiento, calentamos previamente los campos para la atención del recién nacido. Tenemos que contar con un lugar donde, en el caso de requerirse la reanimación, la vamos a realizar en ese lugar. El equipo de reanimación siempre hay que prepararlo, aún si no se llegara a usar, se tiene que tener preparado. Siempre con las medidas de asepsia, antisepsia, lavado de manos, antebrazos, con agua y jabón, usar mandilón, guantes estériles, las botas. Y ahora vamos a hablar del procedimiento en sí de la atención inmediata al recién nacido. Entonces, en esta atención van a suceder una serie de pasos que tenemos que ir haciéndolo de forma secuencial, las cuales incluyen la resección del recién nacido en un campo estéril precalentado, posicionar al bebé, despejar la vía aérea solo si fuera necesario, secarlo, cambiar el campo húmedo por otro precalentado, verificar si él respira, llora, su llanto. Y bueno, el bebé nace, ¿no? Entonces el bebé nace, y bien nace, nosotros tenemos que hacernos las 3 preguntas. Para el tema de hoy estamos hablando de una atención inmediata normal. Vamos a asumir que las 3 preguntas son sí, ¿no? Esas 3 preguntas incluyen si el bebé es a término prematuro, ¿no? Es decir, la edad gestacional del bebé, el tono del bebé, ¿no? Y si el bebé respira o llora. Si la respuesta es sí, entonces vamos a hacer la atención inmediata normal o los cuidados de rutina. Recibimos al bebé en un campo precalentado. Hay que posicionar al neonato. La posición correcta es la que esté alineada a los 3 planos, ¿no? Faringe, laringe, tráquea, sin hiperextender ni flexionar mucho el cuello. Si fuera necesario, hay que despejar la vía aérea, no se hace de rutina. Si fuera necesario, si las secreciones que el bebé tiene en la boca le dificultan iniciar su primera respiración, entonces podemos aspirar. La secuencia es primero la boca, luego la nariz, con la perilla de goma. No se aspira de rutina. Luego pasamos al secado, ¿no? El secado tiene que ser empezando por la cabeza, que representa la mayor superficie del cuerpo, y si nuestro ayudante puede ir secando el cuerpito, las extremidades, retiramos ese campo, cubrimos con el siguiente. ¿Para qué nos sirve el secado, no? Evita la hipotermia, estimula también al recién nacido. ¿Qué áreas se estimula si es que fuera necesario? Hay que flexionar la espaldita para producir el reflejo espinal, que es importante. Se puede dar palmaditas en las plantas de los piecitos, percusiones en los talones. Y vamos a evaluar el Apgar, ¿no? Entonces, el Apgar se evalúa en 2 momentos, al primer minuto y a los 5 minutos. El Apgar
son parámetros relacionados con el bienestar y la salud del neonato, ¿no? De forma mnemotécnica podemos decir que la A viene de appearance, un término en inglés que significa color, ¿no? La P de pulse, frecuencia cardíaca, la G de Grimace, irritabilidad refleja, la A de activity, relacionado con el tono muscular, y la R de respiration, que vendría a ser el esfuerzo respiratorio. El test de Apgar no solo es un acrónimo, hace referencia a una médico, anestesióloga, ¿no? que es la que creó y por ello lleva su nombre. En el año 1952 lo presentó y desde ahí se ha introducido en la práctica clínica. Entonces el Apgar tiene 5 parámetros y cada parámetro le da un puntaje de 0 a 2, ¿no? Entonces evaluamos la frecuencia cardíaca, es un parámetro del Apgar. Cuando está ausente tendrá un valor de 0, si es menos de 100 latidos por minuto un valor de 1 y más de 100 latidos por minuto, que es lo ideal, un puntaje de 2. Luego el esfuerzo respiratorio, ¿no? que podría ser desde ausente hasta un llanto vigoroso. El tono muscular, un bebé con 0 puntos cuando está plácido, hasta un bebé que tiene movimientos activos 2 puntos. La respuesta a estímulos y la coloración, ¿no? que va desde cianosis, que le da 0 puntos, hasta tener un color rosado, 2 puntos. Sumamos y evaluamos cuál es el puntaje del Apgar. Lo ideal es que tenga mayor o igual de 7. ¿no? Entonces el Apgar se toma el minuto, luego se realiza el pinzamiento del cordón umbilical entre 2 a 3 minutos, dice la guía nacional. ¿no? Entonces a 2 centímetros del ombligo se coloca el clap y se corta el cordón umbilical. Y bueno, a los 5 minutos nuevamente tomamos el Apgar. El volumen de sangre de un recién nacido es 80 centímetros por kilo. Entonces, si nosotros no hacemos el clampaje tardío, que es lo ideal, ¿no? porque el clampaje tardío es lo que ahora se recomienda, hacer el clampaje a los 2 a 3 minutos. La mayoría de guías dice realizarlo más de 1 minuto. ¿no? Entonces ya más de 1 minuto, incluso el manual de RCP dice más de 30 segundos ya se considera un clampaje tardío. ¿Por qué es importante? Porque le va a beneficiar al recién nacido de un volumen de sangre extra, ¿no? Un volumen de sangre que si se realizara el clampaje precoz sería de 60 centímetros por kilo, pero el recién nacido completa su volumen de sangre a través del clampaje tardío, que permite mayor pasaje de sangre hasta alcanzar un volumen de 80 centímetros por kilo. Como vemos, la diferencia es importante, es 25% más que logra que si hacemos un clampaje temprano el bebé se va a perjudicar. El bebé al nacer tiene menor volumen de sangre. ¿Por qué? Ya les expliqué que las arterias pulmonares estaban contraídas, pero cuando el bebé nace se dilatan, entonces ahí van a secuestrar un volumen pulmonar, ¿no? Ese fenómeno se llama transfusión placentaria. De tal manera que si pensamos inmediatamente al recién nacido, no va a completar este volumen de sangre. Entonces la transfusión placentaria tiene 2 fines: completar el volumen sanguíneo y además de que se beneficia al transferir más sangre, va a transferir más hierro y va a proteger al bebé de anemia, ¿no? para sus primeros 6 meses de vida. Entonces hay trabajos ya que nos dicen que también el clampaje tardío disminuye, ¿no? el porcentaje de anemia en los recién nacidos cuando lleguen a ser lactantes. ¿Qué más? Nosotros vamos a ver que cuando se produce la transfusión placentaria, veremos que la vena se hincha, ¿no? En ese momento nos indica que está pasando sangre al recién nacido, y esto va a suceder aproximadamente, ¿no? entre los 2 y los 3 minutos. ¿no? Cuando ya completa su volumen, el llenado capital del recién nacido va a ser menor a 2 segundos. Entonces, ¿en cuánto tiempo debemos de clampar el cordón umbilical? ¿no? La mayoría las guías dicen entre 2 a 3 minutos, pero lo ideal es hacerlo de 1 minuto hacia adelante. ¿Qué más es importante durante el nacimiento del bebé? El contacto piel a piel. Entonces, desde el momento en que nace el bebé, si es un bebé que nace de parto autóxico, hay que colocarlo en el vientre materno, que es el mejor lugar para que él regule su temperatura. El contacto piel a piel tiene muchos beneficios, tanto para la madre como para el bebé. Entonces, si el bebé es estable, hay que estimular a la madre para que lo mantenga pegado a su cuerpo, el bebé desnudo entre sus pechos, y el bebé desde su abdomen empieza a reptar hasta lograr obtener la lactancia materna.
Entonces ahí vemos imágenes del contacto piel a piel, ¿no? No debería ser menor de 45 minutos, lo ideal es 1 hora. ¿Y qué es lo que se logra con este contacto? Que el bebé inicie su lactancia exitosa, más temprana, más duradera, le controla al bebé, regula mejor la temperatura, regula mejor la parte metabólica, ¿no? Hay menos problemas de hipoglicemia, hipocalcemia, hay mejor adaptación del recién nacido, ¿no? Mejora su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su coloración. Entonces, más o menos así, los movimientos hasta que el bebé llega a producir su primera lactancia materna. Entonces ahí vemos un bebé que está iniciando su lactancia materna y tiene tiempos, no tiene etapas del contacto piel a piel. En los primeros 15 minutos existen movimientos de la lengua y succión y hociqueo. Luego a los 34 minutos movimientos de mano-boca, el bebé marcha, se arrastra a los 40 minutos y a los 55 minutos ya está haciendo la succión espontánea. ¿Qué más incluye la atención inmediata del recién nacido? Luego que hemos hecho esto, ya el bebé cumplió su hora en que está con la madre, vamos a pasar a la profilaxis, ¿no? Y las profilaxis hay de 3 tipos, desde la profilaxis del cordón umbilical, ¿no? La profilaxis antihemorrágica y la profilaxis ocular. Entonces, con respecto a la profilaxis del cordón umbilical, se realiza con alcohol al 70%. ¿Para qué sirve? Para protegerlo del tétanos neonatal, ¿no? El cuidado del cordón es importante, hay que limpiarlo con alcohol, ¿no? El alcohol al 70% deshidrata y a la vez promueve la caída del cordón umbilical. Hay que evitar que el cordón se mantenga debajo del pañal, hay que dejarlo sobre el pañal para que no se humedezca con la orina. Y con respecto a la profilaxis del cordón umbilical, nuestra guía dice que hay que hacerlo con alcohol al 70%, pero ustedes pueden revisar alguna información, no hay artículos, hay revisiones sistemáticas sobre la posible utilización de otras sustancias para cuidar el cordón umbilical. Hay trabajos con clorhexidina, ¿no? Hay trabajos con otros antibióticos, otros antisépticos, ¿no? Lo han comparado la clorhexidina con agua y jabón, por ejemplo, ¿no? O con no colocar nada, ¿no? Entonces se ha encontrado que las tasas de ofalitis y complicaciones ha sido similar en 3 grupos, tanto en los que curaron con clorhexidina, con agua y jabón, y en los que solo mantuvieron el cordón seco, ¿no? Entonces, estos trabajos han sido realizados en otro país, pero puede servir como una iniciativa para generar nosotros también nuestros propios trabajos. Con respecto a la profilaxis ocular, inicialmente se creó la profilaxis ocular para prevenir la oftalmia gonocócica, ¿no? Porque era una causa de ceguera en los años antiguos, ¿no? Y se empezó usando el nitrato de plata. Luego, ¿no?, se demostró que produce conjuntivitis química y se empezaron a usar otras alternativas, como tenemos la sulfacetamida sódica, la gentamicina. Entonces, antes, hablo del siglo, ¿no?, XIX, dice que la oftalmia gonocócica producía 25% de casos de ceguera en la infancia, ¿no?, y afectaba el 13% de los recién nacidos. Sin embargo, los estudios últimos, ¿no?, hay un estudio del 2015 que nos dice que en Estados Unidos el 1% de las oftalmias neonatales lo produce Neisseria gonorrhoeae, o sea, ha disminuido enormemente a la Neisseria como causa de las conjuntivitis. ¿Y qué vemos ahora más? Otros gérmenes, ¿no?, en un 2 a 40% que producen conjuntivitis, como la Chlamydia trachomatis, y un 30 a 50% estafilococos, estreptococos, gérmenes gram positivos, hemófilos y otras bacterias gram negativas. Entonces la CDC que nos recomienda hacer la profilaxis ocular con eritromicina al 0.5%. En nuestro país no tenemos eritromicina oftálmica, entonces lo usamos como una alternativa a la tetraciclina oftálmica, y es ungüento al 1%, y es la que nos está recomendando nuestra guía nacional. Entonces nosotros usamos la tetraciclina oftálmica porque así lo recomienda nuestra guía. Con respecto a la profilaxis ocular, también ustedes, ¿no?, van a encontrar muchos trabajos, ¿no?, que dicen que a veces muchos países están comparando, ¿no?, si solamente se limpiara con solución salina fisiológica estéril, y lo comparan, ¿no?, la profilaxis ocular en estos niños, por ejemplo, los bebés que nacen de cesárea, que supuestamente no pasan por el canal del parto y que no tienen factor de riesgo a hacer conjuntivitis,
Sin embargo, bueno, esto se tiene que revisar minuciosamente, no ves las características de la gestante, porque si es una gestante de riesgo, ¿no? Como una madre que usa drogas o tiene multiparejas, ¿no? O tiene antecedentes de ETS, lo recomendable es ponerle sí o sí la profilaxis, ¿no? Entonces en Chile, por ejemplo, han hecho trabajos con esto, ¿no? Ellos tienen dividida su población, a un grupo le colocan, a otro grupo no. Nosotros a todos indistintamente le colocamos la profilaxis ocular con tetraciclina oftálmica, ¿no? En ambos ojos, sean nacidos de cesárea, sean nacidos de partos vaginales. Y la siguiente profilaxis es la vitamina K. La vitamina K se usa para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Qué es lo que usamos? Bueno, la fitomenadiona, ¿no? Que viene en ampollas de 10 miligramos en 1 mililitro. Y la administración es intramuscular, ¿no? Entonces la administración de vitamina K, en la imagen ven, ¿no? Se coloca en la cara anterior y media, ¿no? Y tercio medio del muslo, en una jeringa de 1 centímetro, y es una inyección perpendicular intramuscular profunda, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la dosis de la vitamina K? Como ya les dije, la ampolla trae 10 miligramos en 1 mililitro, se le coloca 1 miligramo para un niño que pesa más de 2,5 kilos, y es a término, y 0,5 miligramos para los que pesan menos de 2,5 kilos, según las normas del Ministerio de Salud. Entonces sería en mililitros 0,1 décima para un niño a término, o que pesa más de 2,500, y si pesa menos de 2,5 kilos, 0,5 décimas, ¿no? ¿Qué más incluye la atención inmediata? La somatometría. Entonces hay que pesar al niño, la balanza tiene que estar calibrada, colocar al bebé en centro de la balanza para que no nos dé falsos pesos, hay que tallar al niño, ¿no? Para tallar el bebé por su forma de ser, si es un bebé sano, con buen tono, tiende a estar cuadrifléxico, entonces a veces es difícil colocar las dos piernas en extensión, entonces se recomienda que debería estar por lo menos todo el miembro inferior izquierdo extendido, y de preferencia el pie izquierdo, ¿no? Por supuesto que ya se ha demostrado que se ha observado que este representa mejor el potencial de crecimiento. Entonces hay imágenes donde vemos pesando al niño, tallando a un niño, la cabeza tiene que estar pegada, ¿no? Al tallímetro, a la tablita del tallímetro, y con el miembro inferior izquierdo extendido. Hay que tomar también perímetro torácico, perímetro cefálico. El perímetro cefálico, ¿por qué es importante medirlo? Porque nos informa indirectamente del crecimiento de la masa encefálica. Para realizar la medición de este perímetro hay que pasar sobre las orejas, ¿no? A la altura del arco superciliar y en la parte más prominente del occipucio. Pasar la cinta métrica, y bueno, un recién nacido a término mide en promedio 34 a 35 centímetros. Ahí está en la imagen cómo se mide el perímetro cefálico. Y bueno, también hay que hacer el examen clínico del recién nacido. El examen clínico es rápido, pero es completo. Hay que evaluar al bebé su estado general, ¿no? Algunas características físicas, puesto que tenemos que evaluar su grado de madurez, qué edad gestacional tiene. Hay que evaluar rápidamente la cabecita, ¿no? La cara, hay que buscar fracturas, palpar suturas, fontanelas, puede haber edema, ¿no? El cuero cabelludo, hay que auscultar el tórax, ¿no? La frecuencia cardíaca, el corazón, examinar el abdomen, verificar la permeabilidad anal a través del termómetro rectal, hay que evaluar el cordón umbilical y verificar que tenga 2 arterias, una vena, las extremidades con un buen tono, buena movilidad, los pulsos femorales, ¿no? Búsqueda de fracturas. Hay que identificar al niño colocándole su identificación, ¿no? Su cintita, su pulserita con sus datos del recién nacido, ¿no? Nombre de la madre, fecha y hora de nacimiento. Hay que realizar la pelmatoscopía, colocar la huella plantar del recién nacido en la historia, en el certificado de nacimiento, y examinar al bebé completo. Y hay que valorar la edad gestacional, ¿no? Entonces, para la valoración de la edad gestacional hay varios test. El que más lo usamos es el test de Capurro, que evalúa la maduración física del recién nacido. El test de Capurro evalúa la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares.
Esto, de acuerdo a la maduración, le va a ir dando puntajes diferentes que al sumar, ¿no? Le sumamos todos los puntajes que obtienen estas 5 características, le sumamos 204 y lo dividimos entre 7, ¿no? Y nos da la edad gestacional del recién nacido en semanas. Hay algunos test como el VALAR, el BioValar, que se usan para recién nacidos prematuros, ¿no? Que son más sensibles para el cálculo de la edad gestacional. El VALAR incluye la maduración física, la maduración neurológica, ¿no? Y luego el puntaje nos lleva a calcular las semanas de edad gestacional. Muchas gracias, esto ha sido todo. Esperamos que haya sido muy productiva esta exposición. Gracias.